Imagina que necesitas ir de Los Ángeles estadounidense a Singapur, que se encuentra en Asia. La mayoría de nosotros, si fuéramos el piloto, volaríamos en línea recta a través del Pacífico. Al fin y al cabo, así es más corto y rápido. Pero si realmente vuela de Los Ángeles a Singapur, entonces su ruta será el doble de larga y no cruzará el Océano Pacífico. De viajar de un punto a otro. Sin embargo, incluso si vuela a menudo en avión, no conoce muchos secretos que solo conocen los pilotos y los empleados de las aerolíneas. El hecho es que en el aire, así como en la tierra, hay caminos y reglas de tránsito. En lenguaje profesional, los caminos en el cielo se llaman corredores aéreos. Esta es una sección en el aire, que es controlada desde tierra por controladores. Los equipos de navegación y los propios controladores, que supervisan el vuelo, están ubicados en centros especiales que, a su vez, están ubicados en las grandes ciudades. El avión se mueve de uno de esos centros a otro durante su ruta. Los pilotos también pueden volar alrededor de áreas donde, por ejemplo, hay condiciones climáticas peligrosas en este momento. Por lo tanto, si observa la ruta de la aeronave de un punto a otro, nunca será directa. Vale la pena enfatizar que todas estas reglas existen para que el vuelo sea lo más seguro posible. Esta es la razón principal por la que los aviones no vuelan sobre el Océano Pacífico. Como ya hemos mencionado, de acuerdo con las normas de seguridad aérea, la ruta de vuelo pasa por centros especiales. En caso de una emergencia, como una falla del motor, los pilotos deben poder volar al aeropuerto más cercano. Por supuesto, simplemente no hay aeropuertos importantes en medio del Océano Pacífico. Entonces, si ocurre una emergencia justo sobre el océano, entonces el avión simplemente no tiene dónde aterrizar. Por eso, si decides volar de Los Ángeles a Singapur, entonces tu ruta pasará por Alaska, la parte este de Rusia, Japón, China y otros países. Es decir, el avión viaja el doble de tiempo por seguridad de los pasajeros, para poder estar todo el tiempo cerca del aeropuerto en tierra. Pero, como sabes, hay excepciones a cualquier regla. Aún así, hay varias rutas aéreas que cruzan el Océano Pacífico. Todo gracias a este pequeño punto. Es difícil verlo sin hacer zoom en el mapa. Esto es Hawái, un lugar de vacaciones favorito para los estadounidenses. Por supuesto, hay un gran aeropuerto allí. Solo por esto, solo hay unos pocos vuelos desde Australia a América del Norte que cruzan completamente el Océano Pacífico, sobrevolando Hawái. Pero una vez más repito que solo hay unos pocos vuelos de este tipo. La gran mayoría de las rutas aéreas están trazadas de forma que bordean el Océano Pacífico por tierra y no lo cruzan. Pregunta número 2. ¿Por qué hay un pequeño agujero en la ventana de un avión? Todos aquellos que alguna vez han tomado asiento en un avión junto a una ventana han notado que hay un pequeño agujero en el ojo de buey, sin importar el tamaño o la marca del avión. Por supuesto, esto no es un agujero pasante, no tengas miedo. Pero, ¿para qué sirve de todos modos? A pesar de su pequeño tamaño, este agujero juega un papel increíblemente importante. Sin él, el vidrio de la aeronave simplemente podría romperse o colapsar. Y es por eso que el ojo de buey del avión consta de dos vidrios, externo e interno. El agujero está en el cristal interior. Normaliza la presión del aire entre los dos vasos, porque la temperatura en el suelo es muy diferente de la temperatura a una altitud de 10.000 metros, a la que vuelan los aviones. En altitud, la temperatura es de aproximadamente menos 50 grados centígrados, por lo que al despegar del suelo, cuando la temperatura cambia, la presión entre los cristales aumenta. Pero a través de este pequeño orificio, el exceso de aire puede escapar y el vidrio no se romperá. Por cierto, es gracias a este pequeño orificio que el cristal no se empaña y no se cubre de escarcha en altura. Para que pueda observar hermosos paisajes mientras vuela. Pregunta número 3. ¿Por qué los aviones no proporcionan paracaídas en caso de emergencia? Sí, según las estadísticas, el avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Pero, desafortunadamente, los accidentes aéreos ocurren de vez en cuando. Por lo tanto, muchos hacen una pregunta lógica. ¿Por qué a los pasajeros de un avión no se les puede dar un paracaídas?
Hay varias buenas razones por las que un paracaídas es inútil en los aviones de pasajeros. En primer lugar, el avión vuela a una altitud de unos 10 a 12 kilómetros, la temperatura exterior es de menos 50 grados centígrados. Además de una atmósfera enrarecida y casi sin oxígeno. En tales condiciones, una persona no sobrevivirá. Pero la mayoría de los accidentes aéreos, por el contrario, ocurren durante el despegue o el aterrizaje, es decir, a una altura bastante baja, y esto simplemente no es suficiente para que se abra el paracaídas. En segundo lugar, la aparición de paracaídas para pasajeros puede conducir al desastre. Mucha gente tiene miedo de volar, y algunas sacudidas leves durante las turbulencias del aire pueden causar pánico. La gente comenzará a agarrar el paracaídas y correr hacia la salida y así sucesivamente. Y en tercer lugar, durante una emergencia, es imposible lanzar paracaídas a todos los pasajeros y salir de la cabina de manera organizada, ya que varios cientos de personas pueden estar en el avión en ese momento. Pregunta número 4. ¿Por qué ocurre un aterrizaje forzoso? La mayoría de la gente cree que la suavidad con la que un avión golpea el suelo al aterrizar depende en gran medida de la habilidad del piloto. En general, esto es cierto, pero no siempre. A veces, los pilotos pueden aterrizar el avión con fuerza a propósito. Esto sucede cuando hace mal tiempo. Si la pista está cubierta por una capa de agua, la tripulación debe aterrizar con fuerza para que el tren de aterrizaje toque el suelo lo más posible y no resbale, ya que esto será mucho más peligroso. Pregunta número 5. ¿Qué comen los pilotos y cómo lo hacen mientras vuelan? Este es un aspecto muy interesante. Para los pilotos se prepara un menú aparte con varios platos a elegir. Como saben, el avión está controlado por 2 pilotos, y antes o durante el vuelo comen diferentes alimentos. Es un requisito obligatorio para evitar situaciones en las que ambos pilotos se hayan intoxicado con algún alimento y pongan así en peligro la seguridad de los pasajeros. Por cierto, precisamente porque los sistemas informáticos pueden controlar el avión durante algún tiempo, el piloto puede comer justo a los mandos de la aeronave. Pregunta número 6. ¿Por qué los pilotos no usan barba, bigote o piercings? Es muy difícil encontrarse con un piloto con barba, bigote, piercing o cualquier otro crecimiento específico. El hecho es que los pilotos también tienen máscaras de oxígeno en la cabina en caso de emergencia, y la barba o el bigote pueden interferir con el uso de una máscara de oxígeno que debe ajustarse bien a la cara, comprometiendo la seguridad de los pasajeros. Por lo tanto, la cara del piloto siempre está limpia. Por cierto, es interesante que las máscaras de oxígeno para pasajeros estén diseñadas para 10 o 15 minutos. Pero esto no quiere decir que pasado este tiempo no tengas nada que respirar. Esto es suficiente para que el piloto baje el avión a una altura respirable, ya que a gran altura el nivel de oxígeno en la cabina se mantiene artificialmente. Los pilotos cuentan con su propia máscara de oxígeno, diseñada para mucho más de 15 minutos. Esto es necesario para bajar e incluso aterrizar el avión sin perder la concentración. Antes de cada vuelo, los pilotos deben comprobar el rendimiento de sus máscaras. Y una pregunta adicional: ¿qué día de la semana son más baratos los billetes de avión? Dado que los boletos aéreos no son baratos, muchas personas se preguntan si hay días de la semana en los que los boletos siempre son más baratos. La respuesta es que lo son. Para vuelos que serán operados de martes a jueves, los boletos aéreos costarán menos. Esto sucede porque aquellos que viajan por negocios en un viaje de negocios, por regla general, vuelan el lunes. Y los que vuelan de vacaciones intentan volar de viernes a domingo.